Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues tenemos a Electric Callboy, que bueno, es un grupo bienvenido siempre aquí al canal. Y en esta ocasión, Haiki pues nos trae la canción Mind Reader. Y bueno, es una canción, dice, bastante seria en comparación con lo que suelen hacer y es interesante. Así que bueno, vamos a verlo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. You're like a bad twin of an eye, when they never really want to you and me. You're rubbing round your fingers, sending my back with your dirty fingers. Good voices, you need the death of me. Good voices, stay away from me. Good voices, I want you out of my head, so bad. And even if I wanna hide, feeling for you, figure it out, 'cause you're not real. And even if I wanna hide, feeling for you, figure it out, 'cause you're not real. What the goddamn time you make me feel like shit. The only thing you really care about will come in and fail. I wanna get down while you done you can't get. I can't. Everything you did is something I do better. If you're sad, well I will beat you up. If you're sad, I know you've never stop. If you're sad, I'm gonna make you regret so bad. And even if I wanna hide, feeling for you, you figure it out, 'cause you're not real. And even if I wanna hide, feeling for you, you figure it out, 'cause you're not real. Wow, qué interesante, ¿no? Es una forma nueva de ver a Electric Callboy que cuando se ponen serios pueden ser un grupo muy, muy potente. Es decir, Sí, la calidad sí. la tenían de siempre. Tienen esa versatilidad de hacer, digamos, sonidos más tipo growl o más agudos melódicos. No han perdido el sello de identidad que les caracteriza, No, que es mezclar, digamos, la electrónica con, con el con metal. el metal. Y bueno, La verdad que esta canción, pones ahí a Till Lindemann ahí a cantar y no desentonaría tampoco, ¿sabes? claro, esto es, tiene una atmósfera más oscura, más introspectiva, más... Y qué mal eh, rollo da esa mujer. sí, Debe ser alguna leyenda alemana o algo. bueno, yo creo que es más un sentimiento que una persona real, es decir, me explico. Aquí lo que habla es sobre la frustración y desconexión emocional entre las personas, ¿no? Entonces, aquí entra el tema de la incomunicación, el aislamiento emocional, em, el control, la vulnerabilidad, la... Todo el tema es consentimiento. Entonces, yo no sé si a lo mejor esta chica representa pues todo lo malo que te va arrastrando hacia la oscuridad y te aísla Sí, emocionalmente, puede ser también. ¿vale? Yo creo que va por ahí el tema. Es decir, puede representar la ansiedad, puede representar, bueno, de hecho, un tema que es de muy de actualidad es el tema de la salud mental. Así que puede representar todo lo que todo lo que te afecta a la hora de tener salud mental. Sí, puede ser perfectamente. Una depresión o te tiene ahí pillado ahí para que no te comuniques.
Claro, Y eso, y además es que el tema de la salud mental es un tema serio. sí, 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 sí. Mira, hoy ha salido en las noticias que aquí en España se ha suicidado una niña de 14 años, Sí, porque estaba sufriendo bullying, creo. eso es. Eso es. Así que tú Eso es. fíjate cómo estaría desesperada para suicidarse. Es que no quiero ni pensarlo. Ni yo, ni yo, ni yo. Además, los dos somos padres de niñas, así que, en fin, se me revuelve el No, estómago. no quiero, ni quiero pensar en eso, ni quiero pensar en lo que haría después, porque Sí, sí, sí. seguramente que acabaría en la cárcel. Yo también, yo también. Em, bueno, pues fíjate, ¿no? Qué curioso que Electrical Boy, que normalmente nos hace reír, ahora nos hace sentir. Así que bueno, pues muy bien, ¿eh? Cuando se ponen serios también son Sí, un sí. grupazo. Venga, vamos a retomar. Save my You have to talk about everybody knows it. I wanna cut myself out of your head. You have to talk about everybody knows it. When I'm done with you, you'd rather be dead. Dead, so dead. When I'm done with you, you'd rather be dead. Dead, so dead. When I'm done with you, you'd rather be dead. Pues creo que me reafirmo en lo que dije antes, ¿vale? Que no es una persona en sí, sino es o la ansiedad o sentimientos que hacen que al final esa persona tenga esos tipos de problemas emocionales. Eh, Me ha encantado el vídeo, la verdad. Sí, sí, a mí también. Es una nueva forma de explorar la banda que me ha gustado bastante. Amigos, ya sabéis, si os ha gustado, un like, suscribiros, la campana para no perderos las reacciones. Por supuesto, Haiki, gracias por patrocinar la reacción. Ya sabéis, si dos formas de apoyarnos. Tenéis el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.